Bueno, Wall Street volvió a hundirse. Sus tres principales índices bursátiles registraron pérdidas durante esta jornada. El Dow Jones cayó 700 puntos esta tarde después de que los demócratas del Senado bloquearan por segunda vez el nuevo proyecto de ley de estímulo económico por el coronavirus. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, advierte que esta recesión podría ser peor que la del año 2009. Y para poner en contexto estas informaciones, Gaby Frías precisamente está con nosotros para hablar sobre el cierre bursátil, sobre la Fed, que está diciendo que la economía enfrenta varias disrupciones, y el FMI, que señala que esta recesión, Gaby, incluso podría ser peor que la del año 2009, aunque tiene, por supuesto, diferencias realmente estructurales. Te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Igualmente para ti, muy buenas tardes, un gusto estar contigo también, José Manuel, un abrazo. Pues sí, y también estamos en manos de los políticos y lo grave del costo de este evento también va a depender de lo que se decida y lo que no se decida, y en este momento del tiempo que se están tomando en decidir. Así que la jornada de hoy fue, sí, efectivamente de baja. Tuvimos pérdidas que auguraban hasta de 1,000 puntos para el promedio industrial Dow Jones. Ya no estamos hablando de que hay o no una recesión. Efectivamente, todos están esperando una recesión, la gran mayoría de analistas. El punto aquí es cuánto va a durar esta recesión. El día de hoy, en este lunes, inauguramos la primera operación bursátil que completamente transcurrió de manera electrónica en la Bolsa de Valores de Nueva York, por primera vez en la historia, y por seguridad, y después de que dos empleados de la bolsa dieron positivo en la semana pasada, pues simplemente quedamos en transacciones electrónicas. ¿Qué pasó hoy? Pues que se atora, como tú dijiste, el paquete de estímulo económico por segunda ocasión. Ayer la primera, este lunes la segunda, en lo que es ese trámite de procedimiento. Mientras tanto, la Reserva Federal lo que ha decidido es decir que saca pues todas sus armas, algunas ni siquiera, algunas son inéditas para lo que hemos visto en la historia pasada, en la crisis financiera, para seguir dando liquidez a empresas, a hogares, incluso a estudiantes, hablando de la cantidad de dinero que pone a disposición también de la economía mientras los políticos hacen su tarea. Y salen los estimados de lo que se espera sería el segundo trimestre de este 2020 para hacer historia en Estados Unidos, entre 24% y hasta 50% la contracción que algunos analistas están estimando para este año, con 37 millones de empleos en riesgo. Por supuesto que desde turismo y servicios, y en servicios hay cualquier cantidad de empleos en riesgo, y además de lo que ya fue la medida de la Reserva Federal. Importante también subrayar que el precio del petróleo también ha estado y se ha mantenido muy cerca de esos mínimos en 17 años, y eso tiene implicaciones para nuestra región, y por lo tanto en esta jornada también se resintió el shock allá, en las monedas, en las bolsas de valores también en América Latina, y para ello trajimos, y queremos tener la perspectiva de un experto, Fernando Lozada, el director de análisis para mercados emergentes de Oppenheimer & Company desde Nueva York. Un gusto, Fernando, y hablarte, o mejor dicho, que nos caracterices este día para la región. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Tuvimos un día difícil en la región que reflejó lo que ocurrió en los mercados de Estados Unidos. Los mercados accionarios más grandes en América Latina, el de Brasil y el de México, cayeron 6% Brasil, 3% México aproximadamente, y en términos de monedas también tuvimos un día difícil. El peso mexicano perdió casi 3%, el real brasileño se depreció un poco más de 1%, mientras que el sol peruano se apreció un poquito y el resto de las monedas estuvo estable. En términos generales, otro día de mucha presión. En términos más específicos, Fernando, hay economías que están en situación frágil y delicada, y algunas ya tocaron la puerta del Fondo Monetario Internacional. Y quisiera pedirte específicamente el caso de Ecuador, cuando escuchas hace unas horas que los asambleístas, la asamblea pues está buscando ya incluso hablar de una suspensión de pagos en vista de la circunstancia. Ecuador tiene un vencimiento de deuda de sus bonos globales mañana, el día martes, por alrededor de 320 millones de dólares. Hasta hace unos días se esperaba que el gobierno pagara este vencimiento sin ningún problema, pero este domingo pasado la Asamblea Nacional emitió un comunicado que estuvo firmado por los líderes de todos los partidos políticos del país solicitando una moratoria. Lo que hay que aclarar aquí es que esto no es una resolución de la Asamblea, fue una suerte de carta abierta
llamando a la moratoria no solo de la deuda de Ecuador, sino a la de toda América Latina. Así que hubo un poco de, como se dice por acá, grandstanding. La idea es usar esos recursos para financiar los esfuerzos para derrotar el brote del virus. Pero yo te diría, el problema con este tipo de propuestas es que son muy populares, pero las consecuencias pueden ser muy serias. Todos queremos derrotar al virus, pero si un país va al default, por eso voluntariamente, como sería el caso de Ecuador, entonces luego va a tener que enfrentar problemas para financiarse en los mercados y quizás el remedio termine siendo más malo que la enfermedad. Ok, ¿qué tracción ves en esta idea? Y te sumo de una vez México, que tiene en el turismo, en el petróleo y en las remesas sus principales fuentes de ingreso, que tiene un vecino que en este momento tiene estas perspectivas de bajón económico, y un presidente que dice esta mañana, el presidente de México, no vamos a rescatar como en la era neoliberal a las grandes empresas. Y mira lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos hablando de apoyos también a las empresas, porque son las que generan los empleos, y el presidente habla de proteger a la población más vulnerable, a los pobres. ¿Y qué no se protege con empleos, Fernando? Bueno, primero para terminar con el tema de Ecuador, yo creo que lo que ha dicho la Asamblea no necesariamente va a reflejar lo que haga el Ministerio de Finanzas. Así que hay que esperar unas horas más y no estoy seguro de que esta moratoria vaya a prosperar. En términos de México, mira, la crisis le está pegando muy duro a México porque está claro que, sobre todo en el corto plazo, la desaceleración de la economía de Estados Unidos va a ser muy, muy marcada. En los últimos días, los bancos más importantes han estado proyectando caídas en el corto plazo durante el segundo trimestre del año de 20% o más. Y para todo el año una recesión. Y dado que Estados Unidos es el socio comercial más importante de México, ahí tienes el impacto. El peso mexicano es la moneda con el peor desempeño este año. Ha caído más de 25%. Y además de eso, la economía de México está muy integrada con el resto del mundo. Así que todo lo que se llama la ruptura de las cadenas de producción globales va a afectar a la industria manufacturera de México mucho. Yo creo que México va a estar en recesión importante este año. No me sorprendería que el PIB se fuera a contraer 3, 4 puntos, quizás más. Y todo esto te indica que este es un momento para enfocarse en la coordinación de política monetaria y fiscal para luchar contra la pandemia y para mitigar el impacto económico de lo que está pasando sobre los sectores de menores recursos. El énfasis tiene que estar en proteger el empleo, evitar que la inversión colapse, porque ese es el mejor camino para que el empleo no caiga. Este no es el momento para discusiones ideológicas que francamente no conducen a nada. Como decir, bueno, como esto es neoliberal, no lo voy a hacer. La decisión de cancelar la planta cervecera yo creo que no fue oportuna. Este es un momento en el que México va a necesitar mucha inversión privada para salir de este pozo. Fernando Lozada, gracias mucho por analizar. José Manuel Rodríguez, tú sabes muy bien que estos otros expertos en esta otra línea de batalla son cruciales y estas decisiones tienen que estar pensadas pues en la circunstancia, y esta circunstancia no tiene precedentes, así que quizá la historia tiene limitaciones para hablar de lo que se puede hacer que se hizo antes. Regreso contigo. Absolutamente, porque las causas no son la misma, como te decía anteriormente, y probablemente el mundo no será igual por todas las decisiones económicas que se van a tomar sin precedentes después de que, ojalá, pronto acabe esta crisis. Gabriela Frías, completísimo informe desde Atlanta. Gracias y buenas tardes.